La Primera Guerra Mundial da origen entre los años 1914 y 1918 debido a la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Después de la muerte del archiduque Francisco Fernando, se conformaron dos bandos: la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia e Inglaterra, y la Alianza Triple, conformada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza fue una unión entre Austria-Hungría y Alemania para estar preparados en caso de un ataque por parte de Rusia o Francia. Sin embargo, más adelante se unieron otros imperios como el Imperio Otomano o el Reino de Bulgaria a las potencias centrales, la Triple Alianza, o Estados Unidos, Japón e Italia a la Triple Entente. Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Alemania y Austria-Hungría exigen la investigación por parte del gobierno de Serbia. Al negarse el gobierno de Serbia, Austria-Hungría y Alemania le declaran la guerra a Serbia. Serbia es defendido por Rusia, que en ese momento era liderado por Zar Nicolás II. Por lo tanto, Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Y de esta forma, Inglaterra le declara la guerra a Alemania e Italia a Austria-Hungría. Durante esta Primera Guerra Mundial, logramos observar los primeros avances en tecnología militar, tanto como metralletas, tanques, submarinos, dirigibles, aviones y gases mortales. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia venció al Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, la Triple Entente recibía tropas y soporte por parte de Estados Unidos, de tal forma que lograron vencer a Alemania. Para negociar la paz, el presidente Woodrow Wilson exigió la renuncia del Kaiser Guillermo II, ya que él quería negociar con un gobierno democrático. Se firmó el Tratado de Versalles para negociar la paz, un tratado en el cual se culpa a Alemania por el inicio de la Primera Guerra Mundial y por el cual Alemania deberá pagar daños y perjuicios a los países afectados. Esta guerra causó como consecuencia 9 millones de muertos en combatientes y 7 millones de muertes civiles. Después de la Primera Guerra Mundial se escoge a Adolfo Hitler como Führer y el líder de Alemania, formando así su gobierno nazi. Cuando Hitler fue designado como Führer de Alemania, mediante sus discursos políticos infundió la grandeza del imperio alemán. Por lo tanto, decidió invadir Polonia para ampliar su territorio. Más adelante, Hitler decide invadir el límite de Alemania con Checoslovaquia, ya que los habitantes de este sector en su gran mayoría eran alemanes. Por otra parte, Francia e Inglaterra estuvieron de acuerdo con él, llegando a un acuerdo de invadir solamente cierto territorio. Sin embargo, Hitler fue más allá e invadió totalmente Checoslovaquia. Cuando Alemania invade Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania.
Acá podemos observar cómo Alemania fue expandiendo su territorio, ocupando Checoslovaquia, llegando a Italia y ocupando la mitad de Francia. Hitler decide invadir Inglaterra. Sin embargo, Winston Churchill presenta una gran defensiva y no permite que las tropas alemanes ingresen a su territorio. Adolfo Hitler firma un pacto con Stalin, el pacto Ribbentrop, en el cual acuerdan que Hitler no invadirá la Unión Soviética. Sin embargo, más adelante Hitler decide romper este pacto para llegar a las reservas de petróleo de la Unión Soviética. Se conforma la alianza del eje Román-Berlín-Tokio, compuesta por Alemania, Italia y Japón. Cuando Alemania invadió Francia, Japón invadió la Indochina francesa, siendo sancionada de esta forma por Estados Unidos mediante un bloqueo comercial y un embargo de petróleo. En reacción a esto, Japón realizó un ataque el 7 de septiembre de 1941 en Pearl Harbor, Hawái. Mediante la batalla de Stalingrado, el imperio alemán fue derrotado, provocando así el suicidio de Hitler. Más adelante, la guerra se concluyó con la bomba atómica que fue lanzada al imperio japonés en Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la pérdida de más de 50 millones de vidas humanas, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos y los juicios de Nuremberg para buscar responsables después de este gran acontecimiento. La Revolución Francesa da origen cuando el imperio se revela en contra de la monarquía, ya que la monarquía cobraba unos impuestos muy altos y ellos no aportaban para los impuestos, sino aportaban para el Estado. Debido a los impuestos que la monarquía había implementado, se generaron muchos resentimientos y por lo tanto se afectó la producción, generando así alimentos escasos. El tercer estado se revela contra la nobleza y el clero debido al aumento de impuestos. Robespierre, uno de los principales revolucionarios de la Revolución Francesa, exige la muerte del rey Luis XVI. Por lo tanto, ejecutan su muerte a través de la guillotina. Después de la Revolución Francesa, se eliminó la pirámide social que existía anteriormente, creando de tal forma derechos de igualdad y libertad. Francia se estableció como un país en el cual había libertad, igualdad y fraternidad. Se abolió la esclavitud a los negros y por lo tanto este es un movimiento que generó inspiración en otros países para llegar a la revolución. Finalmente, la Revolución Francesa se le da fin cuando Napoleón llega al poder.